Empecemos por las partes generales. La siguiente, por favor. Aquí tenemos ciertos datos que tenemos que colocar. Entonces, primero, donde dice nombre, tenemos que colocar los apellidos del bebé que nace. Vamos a suponer que si su papá es Pérez y su mamá es Montoya, entonces será Pérez Montoya. Y abajo tendremos que colocar los datos de la madre y de dónde proviene, ¿no? Entonces yo podría decir, si quisieras hacer un trabajo de investigación, por su domicilio sabría que vienen muchos de, por ejemplo, Camino Real, de Progreso, de Esperanza Alta, Esperanza Baja, etcétera, solamente por ese dato, porque tenemos los recién nacidos de estos lugares a través de esta historia clínica. Tenemos que colocar el sexo, sí, porque no sabemos, es hombre o mujer, ¿cierto? Entonces es importante también porque ese es un indicador de la condición del bebé recién nacido. Pero esta es en la historia. En el bebé también tenemos una condición de colocarle un brazalete para distinguirlo si es varón o mujer. Acá en los datos que vamos a ver ya al lado nomás de acá de los datos filiales, vamos a tener los datos maternos, datos de la mamá. ¿Qué edad tiene la madre? Ejemplo, tenemos gestantes adolescentes, entonces son gente muchas veces que ha sido violentada, que no tenía ningún deseo de tener una vida sexual, pero que fue obligada, y entonces esto genera cierta situación que tenemos que evaluar. O es una madre que tiene muchos hijos. Hoy nos ha tocado pasar visita y hemos visto una señora con 6 hijos. Ya, entonces esos datos de la edad nos da una indicación, ¿no es cierto? Para poder orientarnos en con quién estamos tratando. Llámese, ¿no? De una gestante adolescente, una gestante primigesta, una gestante joven, una gestante añosa. Todo ese dato está a través de la edad, a través de la edad. También tenemos el dato de lo que es la condición de estudios de esta madre o esta futura madre, ¿no es cierto? Muchas de ellas son personas que no tienen educación, algunas tienen primaria, otras secundaria, otras universitarias, incluso universitarias completas o incompletas. Esta situación de estudio nos permite saber cuál es el lenguaje que debemos usar. Si bien es cierto, muchos de nosotros usamos un lenguaje universal, es importante que nosotros tengamos claro que con esta información yo puedo saber con quién estoy tratando y en qué lenguaje puedo tener mucho mejor hacer la explicación. El estado civil nos interesa saber si es una persona que tiene una pareja donde la relación es estable, ¿sí? No necesariamente casado, pero es estable, ¿cierto? Aquí tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que tienen más de una pareja, y entonces la relación no es estable. Y entonces ellas se declaran solteras. Al declarar solteras es que su relación con el padre de su bebé es inestable o no es segura. Y muchas veces el estado de embarazo no lo llevan tan bien. Es otra información adicional que yo estoy sabiendo nada más por saber el estado civil. En antecedentes, quiero saber si algún familiar directo que son relacionados con la madre tienen alguna patología. Si no sucede así, pondré no.
Pero si es que consideramos que tiene alguna patología, pondremos en familiares sí, y pondremos en esa línea hermano, hermana, padre, madre con hipertensión, padre o madre con diabetes, hermano con alguna condición que llame la atención. En los personales será de la gestante, ya es más individual. Si ella ha tenido, ¿cómo se llama? Algún aborto, si ha tenido, ¿cómo se llama? Cirugía pélvica, si ha sido operada de algo, sufre de alguna enfermedad, aquí es el lugar donde yo debo poner. Si no tiene ninguno de ellas, es no. En la parte de obstétricos, tendré que poner cuántos embarazos tuvo la gestante. ¿Sí? Embarazo sin contar este que tiene. Porque vamos a suponer que yo pongo gestas 2, te tengo que poner aquí entre partos y aborto tiene que sumar 2. Vamos a suponer que estoy embarazada 2, tuvo un bebé vaginal y un aborto. Entonces, 1 más 1 del vaginal y el aborto son 2 y coincide con la gesta. A veces estamos poniendo así, gestas 3 porque consideramos al embarazo actual un parto y un aborto, y entonces el que lee esto no puede interpretar bien. ¿Estamos? Muy bien. Si yo tengo un parto vaginal, ¿cuántos deben vivir? Porque el otro ha sido aborto, tendrían que poner viven 1. Pero tengo un vaginal y una cesárea, ¿cuántos viven? 2. ¿Estamos? Esas son las condiciones obstétricas que tiene la gestante. Entonces, esto es muy importante para que nosotros sepamos en qué condiciones está viniendo nuestro paciente. Siguiente diapositiva. Se refiere, esta es la misma parte de lo que corresponde a lo anterior, pero en la historia clínica que nos dio el MINSA hace muchos años, sin embargo, que modificamos con esas primeras diapositivas de toda la exposición. La que sigue, por favor. Aquí ya tenemos un poquito más de información, que va a empezar con la parte del embarazo actual y incluso con datos del parto. Entonces, cuando yo quiero hablar del embarazo actual, lo más importante es el peso y la talla de la gestante. Porque por el peso yo voy a saber en qué condición está yendo mi gestante. Vamos a suponer, solo como ejemplo, que el embarazo actual, antes de embarazarse, pesaba 70 kilos. Y ya está en 8º mes y pesa 72 kilos. Esa gestante está llevando mal su embarazo. Si bien es cierto, acá al hospital llega la gestante en la última fase de su embarazo, no está bien que en sus controles prenatales no haya habido un buen seguimiento para que tenga un incremento de peso, que como mínimo debe ser de 9 a 12 kilos. ¿Estamos? Pero si eso no sucede, entonces estamos a expensas del bebé y entonces esa señora ha perdido peso durante su embarazo, pero el bebé, como se comporta como parásito, le está quitando ese peso. 72 menos 9, está pesando ella realmente 61. Oh, perdón, 63. 63, o sea, en realidad perdí 7 kilos. ¿No? Entonces, porque el bebé va a jalar todo para sí, ¿no? Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la talla, es importante porque en el Perú tenemos gente con talla baja. Y al tener gente con talla baja, estas muy probablemente terminen en cesárea. Pero muchas veces estas llegan
con trabajo de parto o llegan directo aquí y esos pacientes son candidatos para cesárea. ¿Por qué? Porque su pelvis es pequeña y muchas veces son un riesgo para la salida del bebé. Entonces, esta información es muy importante para nosotros para poder saber qué conducta tomar. ¿Quién la debe tomar? El ginecólogo. Pero ¿quién debe saber? El pediatra o neonatólogo. En esta parte central de controles prenatales, yo debo poner el número de controles que ha recibido la paciente. Y muchas veces da pena de que hay pacientes que han tenido 12 controles prenatales y tiene un BDRL, un HIV descontinuado, un examen de hemoglobina descontinuado. No sé si va de paseo la gestante a la posta o el de la posta trabaja por trabajar. Pero ambos casos no son los más agradables ni buenos para la gestación. Estos generalmente no son hechos en el hospital, por lo tanto pongo ahí controles prenatales 12 porque me lo dice su carnet de la gestante. ¿En dónde son? En el hospital no. Con carnet sí, porque ella me entrega su carnet. Acá en FUR tengo que poner la fecha y la última regla y colocar la fecha probable de parto. Muchas veces hay dudas sobre esta situación, ¿no? Y por eso a veces ponemos dudas sí, pero si estamos seguros, pondremos no. Pero de acuerdo a este FUR y de fecha probable de parto, yo puedo sacar la edad gestacional de mi gestante. Y esa es una edad gestacional probable por FUR. Muy pocas veces ahora ya con bastante esfuerzo los establecimientos de salud están haciendo diagnósticos por ecografía o por altura uterina. ¿Por qué? Porque captan en un periodo temprano a la mayoría de sus gestantes. ¿La antitetánica es importante? Sí. ¿Se disminuir las dosis? Sí. Pero lo importante es que sigamos en la idea de mantener un buen porcentaje de tanto de adolescentes como mujeres jóvenes con antitetánica completa mínimamente. Y registrarlo en la historia clínica porque esto es importante o en el carnet de la gestante. El grupo sanguíneo también es importante de la madre porque vamos a saber la relación que tiene su grupo sanguíneo con la del bebé cuando hagamos el examen de grupo del bebé. Entonces acá usted pone el grupo O, por ejemplo, positivo, O negativo, A positivo, A negativo, etc. De aquí en más vienen exámenes de laboratorio que son importantes. El BRL es importante porque la sífilis no debería ser una enfermedad en nuestro país. Sin embargo, hay brotes de sífilis porque muchas gestantes son encontradas con diagnósticos positivos y corremos el riesgo de que el bebé también pueda ser porque puede transferirse transplacentariamente a veces, dependiendo la edad gestacional donde se infecte la madre. Malas noticias para los varones. El más del 90% de esta infección es por culpa del varón. ¿Ya? Entonces, es el varón, la persona hasta ahora en el país, la persona más promiscua. Es el varón el que considera así, aunque no lee, porque considera así que no puede estar con su pareja, porque puede hacer daño a su bebé y busca tener relaciones fuera de la casa. Y al tener relaciones con su pareja, pues lleva todo lo que estuvo con la otra persona. ¿Sí?
Por eso es importante eso. Por eso nosotros, cuando la madre sale positivo, nosotros tratamos de evaluar no solamente a la gestante, sino también al esposo. Y cuando damos tratamiento a la madre, también damos tratamiento al esposo. Es decir, que no se escapa, porque realmente, y esto ha pasado muchas veces, la madre recibe el control y tratamiento para sífilis, el esposo no quiere o no lo toma, y entonces, después de unos meses, la madre vuelve a salir positiva. ¿Por qué? Porque tiene vida sexual con su pareja. Y al no tratarse él sigue siendo un foco de infección. ¿Estamos? Entonces, es importante tener eso en claro. El HIV es importante recordar que al tener promiscuidad tenemos riesgos de infectarnos y infectar a nuestra pareja y a nuestras parejas si tuviéramos más de uno. Sea hombre o sea mujer, por favor. Sí, porque esta situación ya ha cambiado mucho en estos últimos años. Con la famosa liberación femenina, pues existe el ojo por ojo y diente por diente. Tanto el varón dice, no, no, yo soy el varón, yo soy el hombre de la casa, yo salgo, yo puedo estar con cualquiera. La mujer dice lo mismo entonces. Ah, si tú sales con cualquiera, yo también. Y entonces hemos generado un desorden, no solamente en nuestra vida sexual, sino también un desorden en los riesgos que ambos llevamos a nuestras parejas. La hepatitis B es una infección que puede darse incluso sin necesidad de tener contacto con personas, sino más bien a nosotros es importante porque cuando operamos, estamos en contacto con la aguja, operamos pacientes y esos pacientes pueden tener hepatitis B y nosotros podemos infectar. Entonces, muchas veces hay que tener esta vacuna por la seguridad. Recuerda que el parto está en contacto con sangres y fluidos. Y si esto puede ser un foco de infección para la gestante, también un foco de infección para quien la tiene. La hemoglobina. La hemoglobina es importante porque podemos saber qué puede ofrecer una gestante anémica a un nuevo bebé. Si yo tengo 10 de hemoglobina, yo le puedo ofrecer a mi hijo solo 10 de hemoglobina. Pero el mínimo normal para un recién nacido es de 14. Y si tengo menos de 14, estoy anémico. Estoy hipóxico, entonces no es bueno. Entonces es importante tener eso claro. Entonces, por eso es importante que la captación de la gestante sea un tiempo propicio. La captación de la gestante sea en un buen momento para que podamos saber la condición que tiene. Podamos hacer controles para que podamos saber. Si esta gestante que estaba con 10 cuando yo la capté en el primer, segundo mes de embarazo, esta gestante ha mejorado su hemoglobina. Entonces mi trabajo que yo he realizado con la gestante valió la pena. Pero si yo tengo una gestante con 10, le he hecho 12 controles prenatales, si su hemoglobina sigue siendo 10, ¿qué avancé? ¿Qué mejoré? ¿Dónde está el fruto de mi trabajo? Ninguno. Ninguno. ¿Ya? Maduración pulmonar. En maduración pulmonar yo tengo que saber en qué edad gestacional está mi bebé. ¿Está bien? La maduración pulmonar es cuando un paciente, la gestante tiene un embarazo y el bebé está en estado de prematuridad. Entonces yo voy a darle maduración pulmonar. Y este es para cuando ustedes están haciendo gineco, la maduración pulmonar se hace en 2 dosis. ¿Sí? Usan, creo, betametasona, pero lo que tengo que recordar es esto. Hoy le pongo una dosis, mañana le pongo la segunda dosis. ¿Cuándo le debo provocar el parto o hacer la cesárea?
24 horas después de la segunda dosis. Esa es la respuesta. ¿Estamos? Muy bien. Pero, ojo, no cometan errores que a veces son infantiles, ¿sí? Recuerden que el organismo tiene una maduración fisiológica. Yo recuerdo que me mandan interconsulta. Doctor, tenemos una gestante de 28 semanas, ya le hemos madurado, le hemos, 27 semanas, le hemos madurado, ya le hemos puesto hasta refuerzo, doctor, pero tenemos que sacar al bebé. Si tú no sabes la fisiología, ahí tienes problemas. ¿Por qué razón? Porque en esa etapa de desarrollo de ese bebé, tenemos muy pocos conductos que están produciendo su surfactante. Entonces, ¿qué vas a forzar? Nada, nada. No va a producirse nada. Pero si tú tienes los conductos que producen surfactante en mayor cantidad, como es los pasados de 28 semanas, entonces la cosa cambia. Entonces, moraleja, todos los menores de 28 semanas, por su condición fisiológica, por la producción de surfactante, la maduración pulmonar no tiene mucho valor. Más bien ahí, por esa razón, muchos de los que hacemos neonatología, a los menores de 28 semanas le colocamos surfactante. Esa es la explicación. Patologías de la gestante. Si la gestante tiene infección urinaria, está recibiendo antibióticos, nos va a ayudar. Porque nos puede inducir a que esta infección puede pasar al bebé transplacentariamente. Y yo tengo que estar preparado para eso. Muy bien, hasta ahí hemos terminado la primera parte de la historia clínica que está relacionada a la parte de la madre y de la domicilio, datos específicamente de la madre y de la gestación. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene una duda, pregunta, algo que no entendió para empezar a hablar ya sobre datos del parto? ¿No? Que nace el bebé. Ahí donde dice hora voy a poner 0.08, que son las 8 de la mañana, y después los minutos, que es 08:30. 08:30. Y el día de hoy, por ejemplo, 7 del 06/2025. ¿Estamos? Esa es la hora de nacimiento de ese bebé. 8:30 del 7/06/25. En la terminación, hace muchos años tenía 3 tipos: cesárea, instrumentado y espontáneo. Espontáneo es el parto vaginal, la cesárea es la que se hace en sala de operaciones, y el instrumentado es el que usamos algunas valvas, usábamos force, ¿no? Y algunos métodos para extraer al bebé, que muchas veces eran traumáticos para el bebé. Y esto tiene que quitarse de su cabecita. Es una filosofía que es muy dañina para la vida. El ginecólogo decía: yo saco al bebé, a mí me importa la madre, el bebé es culpa del pediatra neonatólogo. ¿Cierto o falso? Estamos preparados para salvar y ayudar a mejorar la condición de salud de la gente. Eso dice nuestro juramento hipocrático. Pero como algunos ya ni siquiera sabemos qué es juramento hipocrático, se olvidaron de eso. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ayudar al bebé. ¿No? Mi labor en mi caso es esa, y la labor de ustedes cuando rotan por pediatría es la misma. Si tú pones cesárea, tienes que poner la causa porque la van a programar a cesárea. Distosia de presentación, feto empodálico, macrosomía fetal, sufrimiento fetal agudo, etc. ¿Por qué le vas a hacer la cesárea? ¿Estamos? Muy bien.
El hospital donde nació, ¿dónde va a nacer? Bueno, ustedes están leyendo arriba, el hospital La Caleta, ¿cierto? Muy bien. Pinzamiento del cordón, que vamos a hablar en un momento más, lo que es la atención inmediata del recién nacido. El pinzamiento del cordón debe ser solo casos excepcionales tardíos. Y expresemos, precoces inmediatamente cuando nace, ¿sí? Y en casos especiales lo hacemos, por ejemplo, un salán, un paciente deprimido, flácido, le tengo que dar la atención lo más rápido posible. Y cada segundo y minutos son importantes para este niño. Si lo sacamos, podemos evitar que quede alguna secuela. Temprano es antes del minuto y tardío es de 1 a 3 minutos del pinzamiento. Sin embargo, actualmente, en el curso del año pasado, el curso nacional, los ginecólogos del MINSA están proponiendo que se suba a 5 minutos. Un poco difícil, pero es lo que ellos proponían. Muy bien, medicación en el parto. Es porque si le damos medicamentos, algunos de ellos pueden retardar la producción o secreción de leche, que es lo que a mí me importa con relación al bebé. Vamos a poner que le ponen un anestésico. Como es una cesárea, la producción de leche es menor, mucho menor que el de una gestante de parto vaginal. Está recibiendo antibióticos. Si yo le doy de lactar al bebé, el bebé también va a tomar el antibiótico en pequeñas cantidades, pero va a tomarlo a través de la leche. ¿Se dan cuenta? Y esa es la razón, porque si la madre recibió antibióticos, el bebé nunca recibió antibióticos, porque el bebé es resistente a un medicamento cuando le hago los cultivos. Es justamente por esta razón, por la lactancia. No digo que es mala la lactancia, yo soy del equipo que trabajó esto para mi hospital. Por lo tanto, pero yo tengo que saber por qué razón está pasando eso. O el riesgo del bebé aumenta por esta situación. Bien, ¿cómo nació? Cefálico, pélvico, transverso, podálico completo, de piecito. Son muy diferentes las condiciones. El cefálico es la forma clásica que debe nacer el bebé. Sale la cabecita, se hace el secado de la boquita y se saca el bebé. Ese es el estilo clásico de sacar un bebé. El pélvico generalmente o transverso son bebés que podemos manipular con nuestra mano y convertirlo en cefálico. El podálico completo que nace de piecitos, recuerden que todo el cuerpo sale y su cabecita está dentro de la cavidad uterina. Por lo tanto, al hacerlo puede aspirar el líquido. Si el líquido es amniótico, es claro, no hay problema, pero el riesgo de que aspire sí es un riesgo. Esto puede afectar mucho al bebé y producir ciertas respuestas dependiendo de su condición. ¿El tamaño fetal importa? Sí. Ya lo veremos cuando hablemos de peso y talla. Sufrimiento fetal agudo. En sufrimiento fetal agudo, aquí yo puedo saber si rompes membranas y encuentras que el líquido amniótico es meconial y este niño está sufriendo. Le haces un monitoreo fetal y le encuentras que hay desaceleraciones en el bebé, bajas de frecuencia cardíaca, alta de frecuencia cardíaca, o sea, inestabilidad, este es un sufrimiento fetal agudo. Tú encuentras que el bebé tiene una frecuencia cardíaca muy alta, se llama taquicardia fetal, muy baja, se llama bradicardia fetal. Estas dos condiciones son importantes porque tienes que sacar al bebé. Sin embargo, la taquicardia fetal precede a la bradicardia fetal. Si tú me dices que tiene bradicardia fetal y el paciente está hospitalizado, yo tengo que decirle al ginecólogo que no ha hecho bien su trabajo, porque la taquicardia fetal es un mínimo de 6 horas previas a la bradicardia, mínimo, a veces son más horas.
Entonces no está haciendo su trabajo bien con su gestante. Las membranas íntegras o rotas. Si están íntegras, bien, que nazcan normal. Pero si están rotas, ¿cuántas horas están rotas? ¿Sí? Se dice actualmente de que debe un riesgo de infección es la ruptura de las membranas mínimamente 18 horas o más. Sin embargo, no es tan real cuando hacemos los exámenes porque muchos de ellos salen normales. Pero es lo que tenemos como regla internacional. ¿Sí? Hay propuestas y corrientes que plantean que debe ser ahora el mínimo no 18 sino 24 horas, pero todavía no está establecido. Y persiste las 18 horas. El líquido amniótico debe ser claro, purulento, meconial, sanguinolento, etc. Estas condiciones me van a dar una idea de cómo me voy a conducir para atender ese bebé que va a estar naciendo. ¿Sí? Purulento y fétido, ese es una gestante que tiene una infección vaginal. Y yo tengo que sacar ese niño o cubrirlo con antibiótico porque es un riesgo altísimo. El meconial, voy a ver si es un meconial fluido, o sea, como un líquido, y espeso cuando es más durito. Esto se impregna y es el que produce las obstrucciones a nivel bronquial o a nivel pulmonar. Sin embargo, estos de condiciones, lo que tenemos que saber si el volumen es poco, mucho o normal. Pero el líquido amniótico nos va a dar muchas luces de lo que queremos hacer y cómo hacerlo. Y aquí viene el peso al nacer. El peso al nacer está ligado con peso y edad gestacional. Vamos a suponer que pesa el bebé 4.000 gramos. Su edad gestacional, edad por examen físico, sea 39. En peso versus edad gestacional, va a ser grande para edad gestacional. Pesa 3.500, va a ser adecuado para edad gestacional. Pesa 2.450, va a ser pequeño para edad gestacional. ¿Estamos? Entonces estos dos ítems están muy relacionados. Muy bien. La edad por examen físico es importante para nosotros porque tenemos que detallar si es, ahí aplicamos Capurro, que vamos a ver luego en la parte de evaluación, y tenemos que ver la edad de este paciente. Pero oiga, ahí arriba dice que su edad gestacional es 41 y este niño tiene solo 37. Se equivocaron en sumar. O a veces, porque la mamá me dice, yo no he hecho la otra forma de sacar la edad gestacional. Estamos entonces la edad por examen físico, aplicamos Capurro y ponemos la edad gestacional. ¿Es importante el ADGAR? Sí. ¿Cuál es importante? El ADGAR al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 20 minutos. El ADGAR al minuto es simplemente convencional. A los 5 minutos confirma la condición del paciente. Entonces, si yo tengo 2 tomas continuas en un mismo valor, vamos a suponer 9, 9, en los 10 será igual 9. Muy rara vez sucede lo contrario. Muy bien. Usar la resucitación es que nosotros, por ejemplo, nace un niño flácido, tomo la frecuencia cardíaca, tiene menos de 100, tengo que usar lo que nosotros llamamos ventilación a presión positiva, que es el llamado AMBU. ¿No es cierto? O que acá está escrito como máscara. Y si este paciente persiste, tengo que intubarlo, intubo y le pongo ahí tubo X. En la gran mayoría, más del 90%, son atendidos y no requieren resucitación. ¿Ya? Muy bien. ¿Aló? ¿Me escucha? Atrás, en la talla. La talla está relacionada con el tamaño fetal.
La talla aceptable, 50 centímetros, entre 48,5 y 50 centímetros. Es decir, si el niño tiene 51 centímetros, la talla o el tamaño es acorde, no. ¿Tiene 46 centímetros, el tamaño fetal es acorde? No. ¿Estamos? Porque está por debajo o está por encima. El perímetro cefálico es importante porque no sabemos en qué condición nace el niño, qué problemas trae dentro de su cuerpito, ¿no? Y nos permite saber si este perímetro cefálico va incrementando, entonces algo no está bien. Y sin necesidad de una ecografía transfontanelar, yo puedo saber por el perímetro que este niño tiene un alto riesgo de tener hidrocefalia. El perímetro torácico tiene que ir acorde con el niño o la niña y algunos pedimos perímetro abdominal. Muy bien. Después volvemos al ladito de resucitación, dice CPP, significa contacto piel a piel. Este es un nuevo intento por mejorar la condición de los bebés y es cierto, o sea, muchos de estos han sido hechos con una buena intención, pero algunos con pobre conocimiento científico. Y comienzan a contarnos el cuento acá en provincia de que eso se está haciendo en Lima, en los hospitales del Perú, que han logrado ser considerados hospital amigo de la madre de la niña y el niño. Sin embargo, yo puedo asegurarles que en Lima yo he trabajado en varias clínicas y hospitales y ninguno hace estas cosas. Si es verdad, le entregamos al bebé a la madre tempranamente, porque ella sale de la sala de partos, o después de 2 horas, cuando sale la sala de recuperación de cesárea. Acá no, acá nos piden que este contacto piel a piel sea posterior al parto o al nacimiento por cesárea. Pero les aseguro que en Lima es muy, muy difícil porque nosotros atendemos mínimamente en una guardia de 12 horas, 12 cesáreas mínimamente. Entonces no hay mucho tiempo para dedicar. Y entonces no se hace eso. Se hacen otras cosas, sí, que permitan que la relación madre-bebé sea lo más adecuada. Es más, van a aprender que el contacto piel a piel nació como un proceso de 15 segundos, 15 minutos. Después subió a 30, después subió a 45, ahora está en la hora. Ahora el MINSA, el año pasado, como le dije, fui a ese concurso nacional y se plantea que dure 2 horas. Yo no sé si eso está correcto o no, pero tener una enfermera, un personal técnico dedicado exclusivamente para cuidar al bebé y la madre, no lo veo tan correcto. No nos sobra plata para eso. Y no va a cambiar los afectos. Si yo quiero a mi hijo, lo voy a querer, porque es mi hijo, no por otra cosa. Y más arribita dice LM, que es la lactancia o primera lactancia, que está ligado a que el bebé conozca y reconozca el pezón de la madre, ya que la secreción del calostro es similar, o de la primera leche, es similar al del líquido amniótico. Y entonces el niño va buscando dónde estaba su hábitat, recordando que ese era su lugar, y entonces busca por eso el pezón, o se apega al pezón o lo quiere reconocer a su líquido que hasta hace pocas horas era su vivienda o su casa. Acá el grupo que se pone es el grupo del bebé y lo debo comparar con el grupo de la madre para ver si hay incompatibilidad. Si yo al examinar al bebé encuentro alguna alteración, debo colocarlo acá donde dice examen físico. Si es normal, solo coloco lo normal, nada más. No coloco nada. Si es anormal, tengo que explicar qué cosa encontré anormal. Pensemos que era un salán fluido, pongo ahí. Se realiza lavado gástrico, se retira
de estómago, 10 cc de líquido meconial fluido. ¿Eh? Luego, el destino del bebé. ¿A dónde se va nuestro bebé? La mayoría de los bebés van a ir a alojamiento conjunto. Si nace por cesárea, pondré cesárea. Pero aquí tengo que ver a dónde es su destino. Entonces, yo tengo que tomar, cuando estoy evaluando al bebé, la frecuencia cardíaca y respiratoria. Luego, la temperatura que tomamos no es rectal, es una temperatura axilar. Porque si no, cada bebé tendría su termómetro personal. Y no es verdad, no es así. Ni en las clínicas acá en Perú. Y el peso que estoy poniendo. Pasemos la parte de ahí o ya nos pasamos. Pase esa diapositiva. Aquí estamos en destino. Esto es lo que le digo. Ahí va alojamiento o va hospitalización. Acá en estos ítems amarillos, ahí hay uno que dice cesárea. Si es que nació en cesárea, pondremos cesárea. Si no es cesárea, tenemos que poner nada, porque es parto vaginal. Pero acá, en el costado, sí tengo que poner la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, abajo pones axilar y el peso de recién nacido. Avancen, por favor, y pasamos la página. Ese es el antiguo, como les digo, les he hecho los dos comparativamente para que ustedes tengan lo que había antes y lo que hay ahora. Avancen. Entramos a la parte posterior. Los diagnósticos que tiene el bebé. Vamos a suponer que es un bebé normal, entonces yo voy a poner recién nacido a término, masculino o femenino, de 40 semanas, adecuado para edad gestacional. AEG. Ese es mi. Si nació por parto vaginal, entonces será Z38.0. Si nace por cesárea, será P03.4. Si nace por cesárea, tienes que ponerle ahí nacido por cesárea por la causa que lo llevó a la cesárea. Si por esto es así, a todos los partos, sea cualquiera la condición, ponemos descartar trastorno metabólico. Muchas veces la madre es un parto vaginal, pero muy agotador, no puja bien, entonces se agota, el bebé también, porque está sufriendo entre el vientre de mamá y consume su glucosa y puede hacer hipoglicemia. Entonces, ese descartar trastorno metabólico es condicional, nada más. No significa que que todos ellos sufren este problema, pero está para descartar nada más. Si no es así, no hay ningún problema. Y si es que es meconial, será un SALA. Si es que tiene una taquina transitoria, pondremos el diagnóstico de taquina transitoria del recién nacido. Y ponemos nuestro sello. Si hay algún procedimiento, se tiene que colocar y poner cuál procedimiento hemos realizado, la fecha y la hora. De aquí en lo que sigue, avanza, por favor, avanza la siguiente. No, ese es el antiguo, avanza el otro, eso es. Ahí tenemos los procedimientos y tenemos ya la parte de lo que es la parte de la epicrisis o alta. ¿Cuándo se va a ir un niño? Cuando tiene un pronóstico favorable. Si tiene un pronóstico reservado, no se puede ir. Entonces yo pongo para que se vaya de alta mi niño, favorable. Recomendaciones. ¿Qué es lo que quiero que mi madre haga? Darle de lactar a su bebé. Entonces, lactancia materna exclusiva a libre demanda. Primera recomendación y tratamiento. Segunda recomendación, curación de cordón umbilical cada 8 horas, que me va a ayudar a que este cordoncito se seque y se salga o caiga. Tercera recomendación, control por consultorio externo en pediatría en 3 días. Si hoy día estamos 7, entonces el día 10. Resumen de historia clínica, entonces yo tengo que poner la fecha de ingreso y fecha de alta. Primero,
Entonces, si el niño fue por cesárea, mínimamente se queda 48 horas. ¿Qué significa? Que ese niño entonces nació el día 5 y hoy día 7 se está yendo de alta. Pero si es parto vaginal, debe tener 24 horas aquí en el hospital. Entonces nació ayer y hoy día se va de alta. En resumen, pondremos la evaluación física que yo he hecho en mi evolución del día de hoy. Y con eso yo tengo información. En observaciones ponemos el diagnóstico de alta. Hoy hemos visto niños con ictericia, hemos visto niños con eritema tóxico, el recién nacido, niño nacido por cesárea o niño nacido por parto vaginal. Ese diagnóstico, si lo tuviera mi paciente, yo debo colocarlo aquí. Eso nos ayuda a saber en qué condiciones se va. Se va ictérico, pero no en condiciones de fototerapia y está lactando bien en su mamá. Por lo tanto, tiene muchas de las chances de irse a su casa tranquilo y de que esa ictericia va a ir reabsorbiéndose progresivamente. No hay problema. Va con su eritema tóxico, pero no infectado. Entonces yo tengo que mandarlo a casa, explicar a la madre que no le echen nada a ese bebé, ni crema, ni medicamentos, ni nada, ni jaboncito de avena, ni de nada, solo agua. Se va a ir retirando porque ha tenido una reacción frente al líquido amniótico, lo cual nos dice que pueden tener o son potenciales niños atópicos. Muy bien, esta es la historia clínica neonatal. ¿Preguntas hasta ahí? Momento. Pero muchas veces nos surgen sorpresas, ¿sí? Les cuento, tenemos que sacar este bebé porque es macrosómico y pesa 3,2 kilos. La causa, pero no es la macrosomía. O nos dicen este bebé, no, todo está bien, es una gestante nomás que está ¿cómo se llama? No ha mejorado su condición eh, en cuanto a avanzar su dilatación y por eso lo estamos pasando por dilatación estacionaria. Y de pronto encontramos que es un niño deprimido. Entonces yo tengo que prepararme para una situación tanto correcta y adecuada donde yo no tenga mucho trabajo que hacer, como aquella en que tengo que trabajar de una manera rápida para poder socorrer y ayudar a este bebé, sea en parto o sea en cesárea. Por eso es importante lo que yo voy a hacer. Avanza la diapositiva, por favor, yo estoy en la tercera. Entonces es importante que yo me prepare para cualquiera de estas dos circunstancias. ¿Estamos claros? Aquí vemos unas diapositivas donde la condición de riesgo es menor. Dícese, ya vamos a hacer RCP en algún momento, pero dícese que el niño nace bien en un 90%. Un 9% requiere cierta ayuda oxigenatoria, cánula, ventilación a presión positiva, pero salen bien. Y solo el 1% requiere RCP. Pero por ese 1%, si sea una vida, yo debo esforzarme para ayudarlo a salir también de su condición. Adelante la siguiente. Entonces tenemos que preparar el ambiente para una condición adecuada donde nada esté pendiente. ¿Sí? Miren, este es de un hospital de Lima. No crean que tenemos las cosas tan bonitas en todas partes. Yo acá tengo una cuna de calor radiante, pero ellos tienen así. ¿Por qué no tenemos todos los avances en algunos hospitales? Y en algunos sí. Incluso tenemos hasta avances más sofisticados de los que tenemos acá. Pero el trabajador médico tiene que adaptarse a la situación. Y entonces tengo que primero, a través de la historia, determinar qué factores de riesgo pueden presentarse, ¿sí? Y preparar todo como si tuviera el problema yo. Aquí los requisitos que estoy poniendo como condiciones son condiciones de un parto normal. Mesa de resección, fuente de calor, estetoscopio, ligador de cordón, guante, mandilón.
Nada del otro mundo. Todo es para un parto normal, que le llamaríamos. Sin embargo, yo tengo que ver si hay la fuente de oxígeno, si es que está el ambú está operativo, ¿no es cierto? Y las condiciones que voy a dar la atención al bebé, ¿sí? Porque es diferente. Si yo tengo ya información de que vaya a nacer un niño deprimido, yo debo tener 2 personas de apoyo mínimamente capacitadas para poder atender ese bebé y darle una posibilidad de salir de este problema. Esa es la clave. Cuando nace el bebé se tiene que extraer al bebé en la siguiente diapositiva, se extrae al recién nacido, conservando el nivel de la pelvis materna y ubicarlo en la mesa de resección del cúbito lateral. Se seca con un pañal, vigorosamente la cabeza, cambia el pañal húmedo por uno seco, vigilar signos de llanto, frecuencia, etc. Cortar el cordón. Miren, esta es una diapositiva de hace 5 años. Entonces, miren ustedes cómo han cambiado las cosas. El cordón umbilical no se corta a los 45 o 60 segundos, sino al minuto hasta los 3 minutos. Y como les dije, en Lima están propugnando el MINSA a plantear que se corte a los 5 minutos. Es cuestión de gusto y de gringo, como digo yo siempre. Pero lo que yo tengo que tener claro es que si tengo un bebé, yo en mi caso muy particular digo, si nace el bebé y llora, ya tengo tono, ya tengo llanto, ya tengo movimiento, tengo todo. Tengo 6 puntos como mínimo. ¿Te das cuenta? El color lo va a determinar y generalmente en el primer minuto o antes del primer minuto el niño tiene acrocianosis. Porque la oxigenación es muy pobre, porque recuerden que todo nuestro organismo de nuestro bebé estaba en fase de descanso, reposo. No estaba trabajando adecuadamente, porque todo el trabajo hacía mamá. Y la frecuencia cardíaca, cuando yo tengo que actuar rápidamente, tomo la frecuencia en 6 segundos y multiplico por 10. Pero si el bebé está llorando es porque la frecuencia cardíaca está entre los valores que se están dando. Muy bien. ¿Qué debo hacer aquí en la ligadura de cordón? Muchas veces van a decirte así, 2 centímetros de la base o 2 traveses de dedo. ¿Cuánto mide tu dedo en forma transversal? El mundo te va a enseñar cosas que tú no has hecho. Y por ejemplo, ahora usamos hasta 3 traveses de dedos míos, son más de 6 centímetros, 5 a 6 centímetros. ¿Por qué razón? Porque a veces el cordón es delgadito y a la primera que usas se retrae. Y tengo que hacer un cateterismo frito o pescadito, no lo puedes hacer. Y entonces, ¿cómo atiendes ese bebé? Tú tienes que pensar ante un evento, cualquiera que fuera, yo tengo que actuar. Y para actuar tengo que tener conocimiento básico legal. Una vez cortado el cordón umbilical, en esa parte que llamamos el muñón, ahí tenemos que poner alcohol. Se pone el alcohol y se deja como si fuese tu dedo pegado allí para poder que esto actúe contrayendo esa zona, especialmente los vasos para que no sangren. Luego lo retiro y puedo poner otro gasita con alcohol y con eso voy a verificar si hay dos arterias y una vena, ¿cierto? Luego ya yo ahí mismo ya evalué el Adler. No es evaluar el Adler en ese momento, sino se evalúa el Adler antes. Si yo veo que el Adler es bajo y no puedo sacarlo ahí, no tengo las condiciones, aunque actualmente el personal está muy capacitado ahora de alojamiento, antes no era así, entonces yo me lo traigo a la UCI para poderlo hacer, ¿cierto? Pero si el bebé nació bien, entonces el bebé, esta parte de presentarlo todavía ya no se da.
porque el bebé lo va a ver la madre apenas ha nacido, lo va a ver porque lo ponemos en su pecho y va a reconocer quién es su bebé. Ella tiene que decirnos su sexo, su bebé. Y generalmente en los últimos tiempos estamos tratando que esté el esposo. El gran problema, ¿cuál es? Es que la mayoría de esposos no vamos a los partos, ¿no? Entonces, esa es la razón muchas veces. Pero así sucede, ¿cierto? Entonces, no estamos juzgando a los padres, pero porque también me ha pasado a mí. Mi primer bebé nació cuando yo estaba de guardia en Lima y mi esposa estaba en Ica. Ni modo que tuviera avión. Ella me avisa a las 6 de la mañana y yo salí de guardia a las 8. Entonces, esa es la situación. Segundo, mi segundo bebé, sí, yo lo atendí a mi bebé, a mi hijita, yo la atendí acá en Chimbote, en la clínica, pero fue circunstancial porque estaba contratado el médico para que atendiera a mi esposa y no se dio porque el colega ese día se fue temprano y yo llego con mi esposa y mi esposa ya estaba en trabajo de parto. Y yo la atendí a mi bebé, la recibí, la llevé a la sala para que le den los cuidados necesarios y volví para atender a mi esposa. Fui yo el que atendió ese parto. Entonces, vi mi tercer bebé, yo estaba en Huaraz y ni modo igual que tuviera esas condiciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces sucede así. Por eso ni justifico ni tampoco condeno. Cada quien sabe cómo es su situación. Lo importante es que ese bebé que está en contacto con su madre es el contacto piel a piel. ¿Sí? Y puede iniciarse la lactancia precoz. Eso no sabemos cuánto tiempo puede demorar. Hay niños que han demorado poco tiempo, hay niños que han demorado mucho tiempo, hay niños que ni siquiera, o sea, a la justa se dormían en el pezón de la mamá, como acompañaditos del pezón, pegaditos ahí, pero no lactan. ¿Se dan cuenta? Entonces no es tan sencillo y el ponerlo más tiempo no es lo correcto ni lo ideal, porque la mamá también se va a tener que movilizar. En un parto, máxime, la mamá está 20 minutos en la sala de parto y luego la pasan a su cama. Lo pasan con su bebé para esto, pero tenemos que cuidar que no se vaya a caer, nada. Y de las cesáreas máximo media hora. Por lo tanto, no logramos cumplir la hora. Lo que pasa es que le hemos puesto esos clichés que no son los correctos. Pensemos así, que la mamá la durmieron en la cesárea. ¿Va a querer menos a su bebé? Eso no es un indicador. Puede querer mucho más que otras mamás. Por lo tanto, en esos, yo pienso que esa parte que estamos vendiendo como idea no es la mejor, pero es lo que se dice actualmente en cuanto a salud materna y salud del bebé. Este es un nacimiento de un bebé estrictamente así, es un parto vaginal, se recibe al bebé y no se coloca hacia acá en la tercera foto, sino en el vientre de la mamá al bebé, apenas nace. Si nace con problemas, como le digo, con flacidez, no llora, etcétera, se corta el cordón precozmente y nos los entrega a Neo para llevarlo a la cuna térmica y darle la atención. Ya, yo tengo cuna térmica. Si tuviera una mesa, la mesa le daré la atención. Tengo que brindarle calor con lámpara, se brindará el calor con lámpara. Pero yo tengo una cuna térmica. Por lo tanto, voy a usar mi cuna térmica para atender al bebé. Miren a dónde llegamos en estos prodigios científicos no demostrados. Muchas veces hemos tenido que dar cierta atención al bebé. Un breve tiempo, luego se mejoró, buen llanto, buen todo, lo traigo a la mamá. No, eso ya no cuenta.
Muy bien, chicos, entonces continuemos, ¿sí? Entonces tenemos que tener claras las cosas cuando estamos planteando algo como esto, ¿sí? Aquí está cómo pinzamos el cordón, cómo lo ponemos, ¿sí? Muchas veces esto de aquí, cuando el cordón es grueso, como en este de aquí, este clan celeste, el cordón mino es grueso, pero muchas veces pequeño, mucho más delgadito, y al echarle el alcohol se contrae y se vuelve mucho más chiquito. Y eso sí afecta cuando yo quisiera hacer un cateterismo umbilical, porque a través de aquí, este dibujo donde está el cordón umbilical, nosotros ponemos una sondita o un catéter en la vena y uno en la arteria. Y entonces se nos hace mucho más difícil cuando sucede esto. ¿Qué más tenemos que saber? Aquí tenemos al bebé pegado a la madre, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos hacer, que haya buen apego, una buena relación. ¿Eso es importante? Sí, nadie niega la importancia. Pero como les digo, los afectos no cambian o no se aparecen porque sencillamente hacemos alguna cosa. El afecto queda o permanece cuando uno lo hace y es constante. Acá en atención inmediata al recién nacido tenemos que tomar peso, talla, perímetro cefálico, que ya hemos visto en la historia clínica. Temperatura rectal, ya les dije. Temperatura rectal no se está haciendo a nivel nacional porque se hace temperatura axilar, pero sí se hace permeabilidad anal, que es diferente. Con una sondita se pone el anito para poder medir si hay pasaje de heces o el ano está permeable. Eso sí se hace. La profilaxis ocular solamente se hace cuando el niño nace por parto vaginal, por el riesgo de las infecciones por la salida del canal del parto. La vitamina K sí se pone en ambos casos. La diferencia es que debo poner 0,5 miligramos si es pretérmino o 1 miligramo si es a término. ¿Está bien? La pelmatoscopía es la huella plantar, que eso lo hace generalmente la enfermera que está haciendo la atención o el interno que está haciendo la atención conmigo. Pulsera con datos, es importante ponerlo, nombres y apellidos, o sea, el apellido del bebé. ¿Cómo se llama? El sexo y la hora de nacimiento. Esos son los más básicos que se hacían. Esto de aquí es lo que se hacía antiguamente. Evaluación de la edad gestacional por Capurro, que ya hemos visto en la historia, ahí tenemos que poner esa edad gestacional. Y relacionar el peso para ver si está adecuado, grande o pequeño para la edad gestacional. Al examen físico hay que ver si hay algún problema. Lo primero que debemos evaluar si hay un trauma obstétrico, ¿no? Y eso escribirlo en esa parte de la historia que hemos dicho que está en blanco, porque si el bebé nace con un capo, significa que el bebé tiene como un chichón en la cabeza. Si el bebé tiene un cefalohematoma, es como si hubiese sido un hematoma en alguna parte de tu cuerpo, ¿cierto? Entonces una colección de sangre ahí que se va a reabsorber. Y que de por sí va a producir ictericia al bebé, esperemos que no coadyuve a hacer una ictericia patológica. Pasado esta información que yo he hecho con mi paciente, voy a definir si lo paso a alojamiento conjunto o lo paso a hospitalización. Si no tiene criterios ni factores de riesgo, entonces yo qué tengo que hacer? Normal. ¿Sí? ¿Qué tenemos que incentivar? La lactancia materna exclusiva. ¿Cuándo se debe incentivar la lactancia materna exclusiva? Desde los controles prenatales. Desde la única vez que el bebé se debe bañar con agua tibia es cuando el bebé se ha contaminado con heces maternas o meconio. Nada más. Después no es necesario el baño en las primeras 24 horas. Control de temperatura. La temperatura, recuerda que la temperatura axilar es menor o menos exacta en medio grado. Más exacta es la temperatura rectal, es por eso que se propone que se haga. Aquí tienen el bebé pesando, tallándolo, es en una posta de salud, su perímetro cefálico y su permeabilidad rectal.
Aquí estamos usando la gotita de Credé. Si yo le uso la gotita de Credé o de gentamicina, terramicina y todas las cinas, ¿qué significa? Es un parto vaginal. Acá están poniendo vitamina K. Si digo que hemos puesto 1 miligramo es un niño a término. Y acá está que es un niño con un brazalete celeste. Antiguamente celeste o blanco era un indicador de que es un varón. Y rosado o verde era indicador de un sexo femenino. Pero ahora el Perú siempre está en la vanguardia del desorden y puede ser que el brazalete o el clan puede ser de distinto color y no indica ningún sexo. Este de aquí que está haciendo es la espermatoscopía que pone la huella plantar en la historia clínica en la parte posterior. Su frecuencia cardíaca ya más pausados y lo que les vengo diciendo a los chicos cuando pasamos visita. La frecuencia, la ocultación del corazón es obligatoria. ¿A qué horas? ¿En qué hora? A las 24 horas de vida para detectar cardiopatías. A menos que tenga una cardiopatía muy florida y se detecta al nacimiento. ¿Eh? Muy bien. Continuamos aquí. Este es un esquema, dar calor al bebé, el pie, que es un indicador del capurro, madre en su cama dando el lactar a su bebé. ¿Qué interrogantes tenemos o que podemos tener muy en cuenta? La primera es la pérdida de calor. Si vieran que hay muchos niños que mueren por esto, por esa pérdida de calor. Y debemos saber cómo se puede perder. Por convección, por conducción, por radiación, por evaporación. Veamos esto. Entre dos cuerpos en contacto con diferente temperatura, los campos colchón balanza se reduce usando calefactores radiantes. Por eso los campos son tibios o calientes. Convección entre una superficie sólida del niño y un fluido aire o líquido, corriente de aire durante el baño. Por eso es que el ambiente de sala de partos o de sala de operaciones debe estar cerrado para que no hayan corrientes de aire que puedan producir una pérdida de calor del bebé. Por radiación entre dos superficies sólidas que no están en contacto, paredes frías o incubadoras. Se reduce volviendo con toallas precalentadas al bebé. Evaporación, pérdida de calor en la conversión de agua del estado líquido al gaseoso. Se reduce con el secado. Secamos al bebé y dentro del trabajo, la enfermera de las tetillas para abajo y yo de las tetillas para arriba. El pinzamiento del cordón, miren ustedes lo importante que es para ayudar a la bulimia del recién nacido o para saber cuánto hemoglobina va a tener cuando le hagamos la evaluación, que es a las 8 horas. Sin embargo, a las 8 horas el valor no es estrictamente del bebé, sino es mixto, bebé y mamá. Si yo quiero saber el valor exacto del bebé, será a las 24 horas. El volumen de sangre de un recién nacido es de 80 cc por kilo. ¿Sí? Pero en el expulsivo no tiene este volumen, sino 60 cc, o sea, 20 cc menos. Solo si el bebé pesa, échenle pluma, si el bebé pesa 3 kilos, yo tendré 60 por 3, 180 cc. Y 80 por 3 es 240, es decir, un 25% menos del volumen sanguíneo yo tengo. Por esa razón es que nosotros buscamos que al nacer, al cortar el cordón umbilical tardíamente, la madre le sigue dando con esos latidos un poco más de sangre. No necesariamente el 25%, pero tampoco que le quite tanto volumen de sangre. ¿Cierto? Recuerden que el pulmón no está cumpliendo una función correcta cuando estamos dentro del vientre de mamá. Es un pulmón que trabaja prácticamente a media caña, como diríamos los que son choferes. Y por eso es importante que nosotros, al pinzar el cordón umbilical, ¿no es cierto?, tenemos que saber que esto va a cambiar en cuanto al trabajo pulmonar. Entonces, la transfusión placentaria indica completar el volumen sanguíneo que me faltaba y suministrar al recién nacido reserva de fierro para los primeros 6 meses de vida.
No necesariamente los 6 meses porque él también empieza a producir lo propio. ¿Cuánto tiempo espero para el pinzamiento de cordón umbilical? Ya saben ustedes, la ligadura tardía de 1 a 3 minutos actualmente. Y aquí les da los precoz e inmediatos. Les dije ya que se mide contra veces de dedo, porque usted no va a estar con su cinta métrica ahí, ¿no es cierto? Entonces, y usted todavía tiene que evaluar al bebé. En cambio, cuando termina la evaluación, recién hacemos las mediciones que se llama antropometría. Yo lo mido, y si usted sabe cuánto mide su veces de dedo, sabrá cuánto debe cortar. La profilaxis con alcohol para proteger del tétano natal. La infección de ese cordón, como hay sangre, puede ser una vía de entrada de el tétano. ¿Cuánto tiempo durará el contacto precoz? Aquí también debemos corregir que no es 15 minutos. ¿Cuánto debe ser el contacto precoz? 1 hora actualmente. La profilaxis ocular solamente en partos vaginales, no en cesárea. Segundo, puede usarse cualquier gota oftálmica, cierto. Gentamicina, terramicina, etc. Protege de cándida. Vitamina K, ¿se usa en todos los niños? Sí. Se usa en todos los niños que nacen y que pesan, según su peso daremos 0,5 o 1 miligramo para los pretérminos. Alguna norma MINSA dice que 1 miligramo para los mayores de 2.500, otros para los menores de 2.500. Es relativo porque a veces tenemos ese residuo. Ahorita vamos a entrar a una cesárea que tiene esa condición. El Algar, ustedes tienen que saber esta tablita. Esta tablita nos indica la condición del bebé para poder ayudarlo a saber en qué condición están naciendo. Generalmente solo en las clínicas se pone hasta 10, pero en los hospitales generalmente ponemos 9 es la máxima puntuación. Sin embargo, como les decía, ya yo estoy llorando, entonces ya tengo que tener mis movimientos, esas cosas, ¿cierto? Entonces, la respiración o el llanto, el tono y la irritabilidad van juntos. Ahí yo tengo ya 6 puntos. La frecuencia la voy a tomar en 6 segundos y la coloración al observar ya tengo eso. Entonces yo en menos de 30 segundos yo ya tengo la información. Y entonces tengo que decir, doctor, corte, 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 entrégueme al bebé. Me entrega al bebé y yo lo voy a... En eso que resta del minuto tengo que tratar de sacar. Aquel minuto se llama minuto de oro, que es muy importante para darle condiciones adecuadas a ese bebé. Si lo saco, ese niño no tiene ningún problema, ni secuela, ni problema de salud. Listo, muchachos. Preguntas y dudas sobre este tema. ¿No hay preguntas, chicos? Muy bien. Ya tenemos 2 temas. Yo quisiera que los temas sean presenciales, pero yo este mes tengo, como le decía a su compañerita, dos, dos sábados de día y un sábado de noche. Entonces es un poco difícil para mí poder ayudarles en ese sentido. Quizás podemos quedar en hacer la clase porque tenemos que hacer talleres para poder saber si tanto estamos aprendiendo, porque ya cuando ustedes estén acá, ya yo no les voy a explicar más ya como hoy día. Lo hice con el grupo mío, sino más bien les voy a ya pedir información que tanto estamos leyendo sobre el tema para reforzar ese conocimiento, ¿no? Entonces después nos va a tocar hacer la hidratación del bebé, que necesitamos hacer una especie de trabajo presencial para poder saber qué tanto hemos aprendido. Yo recomiendo que el grupo vea la posibilidad
Si yo estoy de turno sábado, el domingo estoy libre, yo puedo dedicarle unas horas, igual que ustedes, todos nos sacrificamos y hacemos ese tipo de taller para ganar experiencia y conocimiento. Muy bien, si no hay nada más, buenas tardes, gracias por estar presentes. Doctor, disculpe, una consulta respecto a la expo del día ¿No? lunes. ¿Sí? ¿Me ¿Qué escucha? pasa? Sí, Uno de los temas es hepatitis viral. Bueno, es trastorno eh, hidrohidrolítrico, hepatitis viral y ERGE. Respecto a la hepatitis viral, ¿quiere que abarquemos todos los tipos o nos enfocamos en una en especial? a ver, en las hepatitis virales, generalmente es la hepatitis tipo A y tipo B. Lo que usted tiene que hacer es mencionar los tipos de hepatitis y enfocarse en estos dos primeros. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la Sí, hepatitis viral B puede infectarse al bebé a través del embarazo de la madre. Entonces, sí es un riesgo. Y segundo, la hepatitis viral A se da es con alimentos. Usted se va a comprar un marciano, se va a comprar un alimento, una fruta no bien lavada y se puede infectar de hepatitis viral A. ¿Estamos? sí, doctor. Muy bien. Por favor, a los grupos de práctica que están en la caleta, no olviden la tarea que les ha dejado el doctor Aresti. En esta semana solo un grupo ha presentado su historia clínica. Todos esos son aspectos evaluables. No se sorprendan si yo saco más nota y tú sacas baja nota. ¿Sí? Queremos que todo nos vaya bien. La idea es aprender todos, dedicarnos todos. Y en la medida que yo haga mi sacrificio, también creo que esto merece una recompensa. Creo que eso es lo que vamos a hacer. Y no olviden llegar temprano. Muchas gracias. Nos vemos.